Eh, Vamos a dar inicio al seminario de investigación de hoy. Este, Hoy estamos muy complacidos de tener al doctor Shu-Wei Chao, que es un profesor e investigador de acá de la Universidad de Costa Rica. Trabaja acá en el CIMPA. Su unidad base es la Escuela de Estadística. Y él se graduó de la Universidad de Costa Rica en el año 2012 eh, de bachiller, y luego hizo una maestría acá mismo en el año 2015, para luego ir a hacer estudios de doctorado en estadística en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, en una tesis sobre procesos localmente estacionarios, precisamente, que es el tema de la charla. Entonces, sin más, le cedo la palabra al doctor Shu-Wei Chao para que nos cuente un poco sobre procesos localmente estacionarios con innovaciones estables. Shu-Wei. Muchas gracias por la presentación y voy a compartir la pantalla. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, primeramente, muchas gracias por esa oportunidad y muchas gracias a todos por la presencia en ese seminario. Entonces, básicamente, ese tipo de proceso es un tipo de procesos que desarrollamos en mi tesis, ¿verdad? Doctoral. Y o sea, es un tema muy específico en series temporales. Por ejemplo, involucran procesos estacionarios y después que sean localmente, y además involucran lo que se llama innovaciones estables o distribuciones estables. Entonces, en esa presentación voy a hacer una breve introducción de lo que es series temporales y los conceptos muy básicos de series temporales para poder seguir con lo que es el tema de procesos localmente estacionarios con innovaciones estables. Y luego voy a hablar un poco sobre cada uno de qué es un proceso localmente estacionario, qué son las distribuciones estables. Y al final, a partir de la sección 3, voy a hablar sobre este proceso y luego las simulaciones y aplicaciones que tienen este tipo de proceso. Ok, entonces, de manera muy breve, ¿qué es series temporales? Porque aquí supongo que hay personas que no han estudiado lo que es series temporales y simplemente es una colección de datos que está indexado en el tiempo. Y el análisis de series temporales consiste en herramientas estadísticas, matemáticas, y la idea es extraer información útiles, ya sea entender el comportamiento de la serie en el tiempo y con el fin de tratar de predecir, por ejemplo, ese comportamiento a futuro. Entonces aquí tenemos un ejemplo que fue... que lo encontré en el libro de Sean Weisdorfer, que presenta los datos de temperatura a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y aquí usted puede ver que la temperatura va aumentando, eh, en donde la unidad base es un promedio entre 51 y 80 en el año. Eh, bueno, ¿qué es un modelo de series temporales? Un modelo de series temporales tendríamos que suponer que las observaciones que se obtienen en el tiempo tienen que tener una cierta característica, ¿verdad? Entonces la idea es considerar que una serie temporal es una secuencia de variables aleatorias indexado en el tiempo, que sería tiempos discretos, por ejemplo. Y para eso se involucran definición como de proceso estocástico, que es simplemente una colección de variables aleatorias indexado en algún conjunto T. Y aquí en series temporales, como nosotros registramos observaciones en el tiempo, típicamente el conjunto T es discreto. Y en la práctica nosotros observamos una serie de observaciones en el tiempo únicamente, no podemos observar varias veces el mismo proceso. Entonces esas observaciones se llaman una realización de un proceso estocástico.
Y el modelo de series temporales, entonces, es la especificación de una distribución conjunta de la secuencia de XT. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la distribución conjunta, ¿verdad? De esas observaciones. Ok, entonces un ejemplo muy simple es lo que se llama un ruido blanco. Es una colección de variables aleatorias no correlacionadas con una media cero y variancia sigma cuadrado. Y denotamos como WN, que es white noise en inglés, ¿verdad? Y esto es una secuencia en donde no existe información que se puede extraer, ya que son independientes, perdón, no están correlacionadas. Y esto es lo esperamos después de ajustar un modelo de series temporales. Hasta, por ejemplo, en regresión, uno ajusta un modelo de regresión. Lo que uno espera es que los residuales sean independientes, ¿verdad? Que no estén correlacionadas. Entonces aquí está un ejemplo de una simulación. Ok, como los modelos de series temporales implica conocer la distribución conjunta de las observaciones. Entonces es una especificación sumamente ambiciosa. Entonces existe lo que se llama un proceso estrictamente estacionario. Son unas condiciones que le imponen para poder hacer cierto tipo de inferencia a ese tipo de modelos. Entonces está el proceso estrictamente estacionario. Básicamente suponen que después de un cambio de tiempo, ¿verdad? H, la distribución conjunta de xt1 hasta xtk tienen el mismo comportamiento que xt1 más h, o sea, un cambio de tiempo, y hasta xtk más h. O sea, la distribución conjunta de cualquier subconjunto que usted agarre de este tiempo no va a cambiar. Es decir, que la distribución conjunta se mantiene, como en este caso. Nuevamente, esta definición es sumamente estricta, ¿verdad? Porque implica conocer todo el proceso, la distribución. Entonces existe lo que se llama un proceso terriblemente estacionario. Todos esos conceptos son básicos de series temporales, ¿verdad? Entonces, un proceso débilmente estacionario suponen que los primeros dos momentos no cambian a lo largo de tiempo. Entonces, por ejemplo, la variancia y la media, la variancia tiene que ser finita y que no cambia en el tiempo, la media tampoco cambia y la función de autocovariancia depende únicamente del tiempo, la diferencia de T y T más H, o sea, la diferencia entre ellos. Y también se puede definir lo que se llama función de autocorrelación. Un proceso sumamente estudiado, ¿verdad? En los cursos de series temporales es lo que se llama el proceso ARMA, que es autorregresivo de medias móviles. Y este es un sistema en donde la observación XT depende de las observaciones pasadas y además de eso depende de los errores del presente y una combinación lineal de los errores en el pasado. Y generalmente este error se le llama innovación o residual, ¿verdad? Entonces, por eso cuando en ese seminario hablamos de innovación estable, se refiere a que esta distribución del error tenga una distribución estable, lo que se llama. Bueno, entonces también en los cursos también se estudian que se puede definir lo que se llama el operador de rezago y usando ese operador de rezago lo que hace es facilitar las manipulaciones algebraicas de este sistema y esta ecuación 3 se puede reescribir como el 4 de acuerdo a esas definiciones de que es el operador autorregresivo y el operador de medias móviles. Ok, y este tipo de modelo ARMA, ¿verdad? Se dice que es causal. Si la serie temporal se puede escribir como una combinación lineal de las innovaciones pasadas. Entonces vean que aquí WT menos J para J desde 0 hasta infinito, ¿verdad? Entonces se refiere a que el modelo se dice que es causal si se puede escribir como una combinación lineal de los
de las innovaciones en el pasado. Y bueno, aquí están algunas condiciones para que para XT puede estar bien definida. Y se ha demostrado que también un modelo ARMA se dice que es causal, sí, solamente sí, el operador de autoregresivo tenga las raíces unitarias, perdón, las raíces quedan fuera del círculo unitario, ya que ese operador de autorregresivo y de medidas móviles tiene un comportamiento idéntico a los números complejos. De la misma forma, se dice que el proceso ARMA es un modelo, es invertible si cada observación, cada innovación en el tiempo t se puede escribir como una combinación lineal de las observaciones en el pasado. Entonces, también nuevamente hay unas condiciones que definen para que esta sumatoria, esta serie, sea bien definida. Y nuevamente hay un teorema que se demuestran que es invertible, sí, solamente sí. El operador de medios móviles tiene raíces siempre que sean fuera del círculo unitario. Y un ejemplo muy simple sería el autoregresivo de orden 1, en donde XT depende de la observación pasada más la innovación en el presente. Entonces, usando esta definición de acá, perdón, este teorema de acá, se puede demostrar que este phi, el módulo tiene que ser menor que 1 para que tenga la solución causal. Es decir, que XT se puede representar como una combinación lineal de las innovaciones pasadas. Aquí hay unas simulaciones para ver cómo se comporta un modelo autoregresivo de orden 1 cuando phi es 0.9 y cuando phi es menos 0.9. Ok. Hay algunos temas que se puede ir hablando, que se habla de los procesos ARMA, pero no voy a hablar acá, ya que son estudiados en los cursos de series temporales. Ahora voy a entrar al caso de los procesos que se llaman localmente estacionarios. Una pregunta. Si tiene alguna pregunta, ¿lo puedo dejar o es mejor dejarlo hasta el final? Yo diría que si es una pregunta corta, no importa. Ok. Pero Bueno, si sí va a tiene... haber un periodo de preguntas al final. Ok. Bueno, entonces en esa sección 2 vamos a hablar, vamos a tocar los tres temas, ¿verdad? Que son los procesos localmente estacionarios y que son distribuciones estables y una metodología que se llama inferencia indirecta que se usa para estimar este tipo de procesos. Ahora, para los que ya tienen conocimiento de series temporales, saben que la condición de que los procesos, de que los datos sean estacionarios es realmente muy poco. La mayoría de la aplicación en el mundo real, las series no son estacionarios. Entonces, ajustar un modelo estacionario a una serie de tiempo que no es estacionario, pues llegar a conclusiones erróneas, ¿verdad? Entonces, la idea es tratar de desarrollar este tipo de modelos. Pero hay dificultad de generalizar este tipo de proceso, ya que no existe una generalización natural. Existe lo que se llama ARIMA, que es arma integrado, ¿verdad? Pero no generaliza de forma general a las series temporales que no son estacionarias. Y tampoco existen teorías asintóticas que sean resultados interesantes para los procesos no estacionarios. Entonces, la idea es que existe un tipo de proceso que se llama proceso localmente estacionario, que son los procesos que en cada tiempo, ¿verdad? Se puede aproximar por un proceso que sea estacionario, pero a lo largo del tiempo ese proceso no es necesariamente estacionario. Entonces la idea es que esa estructura puede variar a lo largo del tiempo. Y esta referencia es como la referencia, un review de este tema. Ok,
Y la mayoría de los resultados, ¿verdad? Que asumen procesos localmente estacionarios, asumen que las innovaciones o los residuales tengan variancia finita o el segundo momento finito. Pero en la literatura se han observado fenómenos en que la distribución, perdón, que tengan muchos errores, perdón, observaciones extremas, ¿verdad? Lo que causa es que tenga distribución, que tenga cola pesada. Entonces, en este caso, que tenga cola pesada o que tenga variancia infinita. Y la ventaja de usar la distribución estable como innovación, como la distribución, es que una distribución estable es una generalización de la distribución gaussiana o normal y además de eso tenga la flexibilidad de manipular asimetría y el peso de las colas de las distribuciones. Y además, al ser una generalización de una distribución normal, siempre es cerrado bajo combinación lineal. Y sin embargo, ese tipo de distribución no tiene densidad, función de densidad cerrada. Entonces, la estimación es difícil, ya que si no conozco la función de densidad, no puedo escribir, por ejemplo, la función de verosimilitud, por ejemplo. Entonces, la solución que encontramos es usar la inferencia indirecta para estimar ese tipo de proceso. Aquí hay un ejemplo en donde aplicamos este ejemplo que es energía eólica. Vean que esta es una serie temporal de energía eólica en el mar, que se produce en el mar en Alemania, que es diario, o sea, son observaciones diarias. Después de aplicar una diferencia, ¿verdad? Vean que la distribución estandarizada andan más o menos entre -3 y 3 y por lo tanto una distribución normal podría ser apropiada en este caso. Pero ¿qué pasaría si nosotros usáramos observaciones que sean por hora? Vean que la misma distribución, perdón, la misma serie en ese gráfico es la serie de producción eólica, pero en este caso es por hora. Y vean que se observan saltos muy bruscas, ¿verdad? Porque puede ser que en una hora hay mucho viento y otra hora ya no hay viento, y así. Entonces, después de sacar una diferencia y hacer el histograma y el box plot, vean que existen valores muy altos y muy bajos en este caso. Y esto es lo que produce como nos causa curiosidad de usar una distribución que tenga innovación, perdón, que tenga colas pesadas. En este caso puede haber observaciones, aunque sean estandarizadas, sean -15, -10, 10 y 15, ¿verdad? Son observaciones muy extremas. Para efectos de la aplicación de ese trabajo, nosotros perdón, agarramos un pedazo de esa serie, porque esa serie es sumamente alta, grande. Agarramos un pedazo de esta serie y vamos a analizar ese tipo de datos al final de esta, que lo voy a mencionar al final de esa presentación. Aquí también viene una simulación simple del tipo de proceso localmente estacionario y con el parámetro alfa variando que sea 2, 1.95, 1.8 y 1.2 variando en esos gráficos. Cabe destacar que una distribución normal una distribución normal es un caso particular de una distribución estable con alfa igual a 2. Entonces vean que cuando alfa es igual a 2, en este caso, se parece a un comportamiento que nosotros vemos en las prácticas, ¿verdad? Que tienen aproximadamente entre -2 y 2 las observaciones. Pero conforme yo bajo el alfa, vean que cuando llega a 1.95 empiezan a aparecer colas más pesadas, o sea, empiezan a aparecer valores extremos. Y si bajo un poquito más a 1.8, vean que empieza a aparecer más y más hasta 1.2, que ya empiezan a aparecer valores que parece sin sentido, ¿verdad? Pero sigue siendo una simulación del mismo proceso.
Ok, entonces vamos a hablar ahora sobre lo que se llama un proceso localmente estacionario. En el caso más simple es TV, que corresponde a variante en el tiempo, autorregresivo variante en el tiempo con orden uno. Aquí vemos un modelo muy particular, ¿verdad? Parece mucho a un proceso autorregresivo de orden uno, pero vean que los coeficientes varían en el tiempo. Vean que tiene un T acá. Y este tipo de proceso es fácil de estimar si nosotros queremos estimar estos coeficientes siguiendo a una distribución, perdón, siguiendo a una función específica que sea paramétrica, por ejemplo, cuadrática. Yo puedo buscar la estimación de estos parámetros C, B, C y D, pero no tiene mucho sentido, ya que es muy difícil de obtener las propiedades de esos estimadores. Esas propiedades se refieren, por ejemplo, al error estándar de esos coeficientes. Y además, si nosotros estamos hablando de un proceso autorregresivo, se espera que el coeficiente, ¿verdad? Que habíamos hablado de que era phi, tiene que ser menor. El módulo de él tiene que ser menor que 1. Pero si nosotros queremos hacer predicción conforme t tiende a infinito, ¿verdad? Vean que esta ecuación cuadrática puede llegar a ser mayor que 1, ¿verdad? Porque en este caso no tiene mucho sentido. Por eso la idea de este tipo de proceso es aplicar lo que se llama infield asymptotics, que la idea es reescalar el tiempo y reescalar el tiempo de 0 hasta infinito, por ejemplo, números enteros, reescalarlo para que sea entre 0 y 1. Entonces vean que aquí siempre vamos a tener t minúscula entre t y para t cualquiera, ¿verdad? Entero positivo y t siempre va a estar entre 0 y t. Por eso ese coeficiente siempre va a tener dominio entre 0 y 1. Entonces aquí la idea es restringir, ¿verdad? Dar alguna restricción a esos coeficientes. Por ejemplo, este coeficiente alfa tiene que estar siempre entre -1 y 1 para que sea estacionario siempre en algún momento, ¿verdad? Y además, esta sigma, ¿verdad? Es la escala, tiene que ser positivo siempre. Entonces, cuando hacemos estimación de esos coeficientes, cuando t tiende a infinito, la idea es que cuando t tiende a infinito, el intervalo 0 y 1 siempre va llenando y llenando ese intervalo y eh, proporcionando más información a la estructura local de este proceso en la escala 0,1. Y un caso particular, ¿verdad?, de este tipo de proceso es que si todos los coeficientes son constantes en el tiempo, o sea, son funciones constantes, entonces en ese caso es simplemente un proceso estacionario que generalmente se estudia en los cursos. Ahora también se puede definir lo que se llama arma variando en el tiempo. Y ese tipo de proceso, ¿verdad? La ecuación 9 tiene la misma estructura que un proceso ARMA que vimos anteriormente, pero vean que acá los coeficientes varían en el tiempo y vean que los coeficientes alfa, beta y sigma son los coeficientes que nos interesa, pero aquí varían en el tiempo. Ok, Disculpe, Shuwei, sí. pero los betas o los alfas mantienen la forma paramétrica o no en este infield. En este caso puede ser paramétrica o no paramétrica. Ah, ok. Ajá. Nada más que tiene que tener algunas condiciones como que las alfas y las betas y la sigma cuadrados, todos tengan variación total finita, por ejemplo. Entonces, por el momento todavía no hay necesidad de definir, pero después para hacer estimaciones podríamos decir que, bueno, que sea paramétrica, por ejemplo. Gracias. Ok. Además de esas condiciones, se esperan que tenga una condición más fuerte para el caso estacionario. Es que esta combinación, ¿verdad? Que se refiere al operador autorregresivo variando en el tiempo, también tenga las raíces
fuera del círculo unitario, pero agregándole un delta que es mayor que 0. O sea, es una condición un poquito más fuerte que los procesos estacionarios. Entonces, cumpliendo estas condiciones, ¿verdad? Entonces existe una solución de esta forma. Además de que existe una solución de esta forma, vean que cada x de t se puede expresar como una combinación lineal de los errores pasados o innovaciones pasadas, pero vean que aquí los coeficientes son sumamente complicadas porque depende de t minúscula, t mayúscula y j. Bueno, j es el índice del coeficiente, pero esos coeficientes, al ser tan complicados, existe otro resultado interesante, es que existe una aproximación que corresponde a estos coeficientes que se llama A, U, J. Y estos coeficientes que están acá, el U, es de la letra U, es básicamente indica el tiempo, que es T minúscula entre T mayúscula. Entonces, por ejemplo, para un U particular, un tiempo específico, yo puedo expresar esta distribución, esta combinación lineal, como un proceso estacionario para un U específico. Y obviamente que este tipo de ecuación, ¿verdad? Tienen algunas condiciones de regularidad que no voy a entrar en detalle acá. Entonces, dado que existe esa aproximación, entonces se puede justificar lo que se llama un proceso localmente estacionario, ya que existe una aproximación estacionario para cada U en el intervalo 0,1. Para estimar este tipo de proceso existen varias metodologías. Entonces, voy a mencionar algunas que son importantes acá. El primero es simplemente asumir segmentos en el tiempo y aplicar alguna metodología que asume un proceso estacionario. Por ejemplo, existen lo que se llama los estimadores de Yuri Walker, ¿verdad? Y yo aplico esta estimación para cada segmento y tratar de construir la función de los coeficientes en el tiempo. También existe una metodología, lo que se llama estimador de Wheaton en Blocky. El estimador de Wheaton es un tipo de estimador que es para procesos estacionarios, pero acá es posible construir m bloques y asumir que cada bloque es estacionario y aplica el estimador de Wheaton y tratar de buscar los estimadores, ¿verdad? Que maximiza esa verosimilitud de Wheaton en bloques. También existe la forma más tradicional, ¿verdad? Que es buscar la función de verosimilitud condicional. Puede ser positiva o negativa. Cuando es positiva, nada más buscamos maximizar, y si es negativa, buscamos minimizar. Y la idea es buscar alguna curva paramétrica para tratar de maximizar esos parámetros y buscar esos estimadores para hacer inferencias de esos parámetros. Ok, bueno, luego vamos a hablar sobre lo que se llama distribución estable. ¿Qué es una distribución estable? La clase de la distribución estable, como les mencioné antes, no existe la función, no tiene la función de densidad cerrada, pero siempre existe la función característica. Y en este caso, la función característica tiene esa forma y tienen esos 4 parámetros que identifican a esa distribución. Alfa varía entre 0 y 2, es el índice de estabilidad. Como les mencioné anteriormente con los gráficos, ¿verdad? El peso de cola. Cuando es 2, es una distribución gaussiana, distribución normal, y conforme alfa va bajando, las colas empiezan a ser cada vez más pesadas. Beta, asimetría, cuando es negativo, la asimetría es negativa, cuando es positivo, beta, entonces la asimetría es positiva. Sigma, simplemente la escala, y mu es el parámetro de locación. Y ese tipo de distribución, como se puede identificar por medio de esos 4 parámetros, se denota como S sub alfa y sigma beta mu.
Ese tipo de distribución contienen varias distribuciones usuales que nosotros utilizamos en la práctica. Por ejemplo, ya le mencioné la distribución normal, la distribución gaussiana, es esta curva roja. La distribución Cauchy, con alfa igual a 1 y beta igual a 0, es la distribución que está aquí en verde. Recuerden que la distribución Cauchy no tiene media ni variancia, ¿verdad? Y el único caso de la distribución estable con variancia finita es la distribución gaussiana. Cuando alfa es menor que 2, la variancia no existe. Y por eso aquí está el caso Cauchy y también la distribución Levy. Vean que la distribución Levy es asimétrica con beta igual a 1, ¿verdad? Y tiene la cola más pesada que las otras. Aquí para ilustrar la distribución de student con grado de libertad 3, aquí está la curva que es negra. Vean que la distribución Cauchy y la distribución Levy tienen colas más pesadas que, que la distribución de student. Como tienen colas más pesadas, por eso es que el segundo momento a veces no es integrable al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué significa esos parámetros? Si yo varío, mantengo todos los coeficientes en constante, ¿verdad? 1, 0, 0, pero con alfa variando. Vean que lo que pasa es que la curva roja tienen como la curva que es la curva normal y conforme va bajando las colas se hacen más grandes y la parte central se vuelve más alta, ¿verdad? Y si yo varío beta, vean que si beta es positiva, aquí tiene una distribución, perdón, beta igual a menos 1, asimétrica, y ahí cuando beta es igual a 0, está verde, es una distribución simétrica, y cuando es positivo, la distribución se vuelve a ser positiva acá, como está aquí la curva azul y morada. Y si yo varío la escala sigma, vean que lo que cambia es la escala, ¿verdad? Y si yo cambio mu, que es la locación, ¿verdad? Lo que cambia es la localización de esa distribución. Ok, ese tipo de distribución tienen varias propiedades interesantes, pero para resumirlas bien, la primera propiedad 3 básicamente dice que la suma de dos distribuciones estables manteniendo el mismo alfa tiene la misma, sigue siendo estable con el mismo parámetro de estabilidad alfa. Y si yo si yo sumo una constante, la distribución también estable con mismo alfa, también mantiene el mismo alfa, el mismo estabilidad. Si yo multiplico por una constante A, también la distribución mantiene el mismo alfa, ya sea alfa diferente que 1 o cuando alfa es igual a 1, también mantiene el mismo índice de estabilidad. Entonces, esas propiedades indican que la distribución estable siempre es cerrada bajo combinación lineal. Otra propiedad importante acá es que para cualquier alfa, ¿verdad? Entre 0 y 2, no existen momentos mayores que alfa, mayor o igual que alfa. Entonces, por ejemplo, el caso extremo, ¿verdad? Cuando alfa es igual a 2, es la distribución normal, en donde la varianza existe. Pero si cualquier distribución estable que tenga alfa menor que 2, entonces ya la varianza no existe. Y cuando alfa es menor que 1, por ejemplo, ni tiene media. La media no existe, o sea, no se puede calcular y es infinita. Y cuando alfa está entre 1 y 2, mu, el parámetro mu de la distribución es igual a la media. Pero cuando alfa es menor o igual que 1, la media no existe. Como el caso de la distribución Cauchy, ¿verdad? Que vimos aquí, no tiene media ni varianza. Ok, este tipo de distribución, al no tener la función de densidad, es muy difícil de expresar la función de verosimilitud. Entonces, existe muchas metodologías, ¿verdad? Basado en cuantiles, basados en función característica empírica, haciendo una transformación de Fourier,
pero estas técnicas sirven básicamente para variables que son independientes, variables estables que son dependientes. Pero para un caso en donde tenemos series temporales, en donde tenga una estructura dependiendo del tiempo, es difícil de utilizar esas metodologías. Sin embargo, existe lo que se llama inferencia indirecta, que está basado en simulaciones. Entonces, como la función una variable estable, se puede simular fácilmente usando esa metodología de Wheelum y Wheelum en 95. Entonces, podemos aplicar esta inferencia indirecta. Eso sería como la solución que nosotros encontramos para estimar este tipo de modelos. Ok. Y luego, esta metodología, inferencia indirecta, fue propuesta por Gorilux en diversas aplicaciones econométricas, ¿verdad? En donde Lombardi y Calzonari, ellos aplicaron esa metodología de inferencia indirecta para variables independientes y para un proceso ARM. Y después esos artículos en donde mi tutor desarrolló con otro estudiante también aplicó inferencia indirecta para los procesos que son estables. Y también ese artículo que publicamos el año pasado fue exactamente esa presentación que le voy a hablar. Bueno, ¿en qué consiste una inferencia indirecta? Consiste en que si nosotros tenemos un modelo en donde no conocemos la verosimilitud, vamos a llamar este modelo de interés. Entonces, a ese modelo de interés no tenemos la función de verosimilitud disponible, entonces no podemos estimar buscar los estimadores de verosimilitud, de máxima verosimilitud. Sin embargo, se puede considerar un modelo auxiliar, o sea, un modelo que está equivocado, pero es próximo a él, en donde depende del parámetro lambda, pero yo puedo encontrar su estimador. Pero como es un modelo erróneo, esos parámetros, perdón, esos estimadores no necesariamente sean consistentes. Entonces, la idea es que basado en las observaciones Y del modelo de interés, yo estimo el modelo equivocado del modelo auxiliar y después yo genero una simulación del modelo de interés usando algún parámetro teta, en donde este teta puede ser algún valor en el espacio paramétrico, ¿verdad? Entonces, la idea es simular usando el modelo de interés S vectores con T observaciones. Y luego, la idea es buscar para cada una de esos vectores el parámetro estimar con el modelo equivocado, que es el modelo auxiliar. Entonces, para cada uno de ellos, ¿verdad? Yo puedo buscar un estimador que corresponde al modelo auxiliar, pero no es necesariamente consistente. Pero vean que yo puedo calcular un promedio de estos estimadores, un promedio de esos estimadores basado a una simulación de S vectores. Vean que esta estimación de lambda depende de un parámetro teta que yo asumí anteriormente y este parámetro es del modelo de interés que me interesa. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es ir actualizando el parámetro teta 0, minimizando esta distancia que está acá. Vean que esta estimación que está acá depende de los estimadores del modelo que yo asumí de la simulación, pero esta lambda techo es el parámetro que yo estimé usando las observaciones que yo observé de la práctica. Entonces, la idea es minimizar esta distancia, en donde omega es una matriz simplemente simétrica no negativa, y lo más común es que sea una matriz de identidad, entonces simplemente minimiza la distancia al cuadrado, ¿verdad?
Esa metodología se puede usar alguna metodología como de Newton-Raphson, alguna optimización numérica para obtener los resultados. Ok, ahora voy a hablar sobre los procesos que son localmente estacionarios, que involucran innovaciones que son estables. Entonces vean que aquí en esta ecuación 20 es el proceso ARMA variando en el tiempo, en donde los épsilons sigue una distribución estable. Ya no es una distribución normal, ya no es una distribución que tenga varianza finita. Entonces aquí, igual asumiendo iguales las mismas condiciones de regularidad, nosotros también podemos presentar esta ecuación usando los operadores autoregresivos y los operadores de media móviles. Pero en este caso, los operadores varían en el tiempo. Entonces, vamos a definir dos conceptos acá. La primera definición es que si el proceso anterior es AR regular o causal, si existen los coeficientes, ¿verdad? Una combinación lineal de las innovaciones en el pasado y con unas condiciones, ¿verdad? Que es diferente al caso cuando varianza infinita, ya que aquí estamos hablando variables estables, en donde no siempre se puede definir, puede estar bien definido acá. Para el caso de que el proceso sea invertible, se define que es MA regular, y también si existen esos coeficientes en donde cada innovación en el tiempo t se puede representar como combinación lineal de las observaciones en el pasado. Igual con las mismas condiciones de regularidad. Entonces, bajo estas ciertas condiciones de regularidad, se puede demostrar que ese sistema de ecuaciones, ¿verdad?, satisface la condición AR regular y MA regular bajo unas condiciones que no voy a entrar en detalle aquí. Es decir, que existe una solución única de esta ecuación de acá. Y además existe una aproximación local que sea estacionaria en este caso. Pero vean que aquí es interesante. Esta aproximación estacionaria no es la misma definición, ya que como no tenemos variancia, no tenemos tampoco la definición de autocovariancia, ¿verdad? Entonces, este concepto de estacionariedad va a cambiar. Ok, aquí están los teoremas. Simplemente voy a anunciar acá que está el teorema, en donde cómo se puede encontrar esos coeficientes y también ese teorema, cómo se puede definir esos coeficientes, ¿verdad? Cómo está de esta ecuación. Entonces, como la solución es una combinación lineal de las innovaciones estables, entonces el proceso también es estable con esos coeficientes de acá, con el mismo alfa de la innovación y sigma estrella, como se define acá, beta estrella, como se define acá. Ok, entonces, en este caso, como tenemos una aproximación local también con la función A, ¿verdad? Entonces, la aproximación local X, ¿cómo es? Esta X, ¿verdad? Esta aproximación local también es estable, ya que también es una combinación lineal de las innovaciones estables con esos parámetros de acá. Muy importante notar que como no existe variancia ni autocovariancia, entonces la estacionariedad débil no tiene sentido. Pero como no tiene sentido, el alfa se mantiene como un índice del proceso. Entonces, los dos procesos se mantienen el mismo alfa. O sea, perdemos la definición de un proceso débilmente estacionario, pero más bien nosotros encontramos un resultado interesante. Es que como alfa se mantiene en el tiempo, ¿verdad? Entonces, el comportamiento de las colas se mantiene constante en el tiempo. Y es por eso que se llamamos proceso localmente estacionario, estrictamente en este caso, que depende de alfa.
Aquí están algunas simulaciones. El primer caso es en el caso normal, ¿verdad? Vea que es un proceso que se observan que varía entre eh, alrededor de 0 y después para T con 3 grados de libertad empiezan a aparecer algunos picos, o sea, tienen cola más pesada. Y cuando alfa es igual a 1.7, 1.4, 0.9 y 0.6, vean que el proceso empiezan a aparecer estas colas de acá, ¿verdad? Esos puntos extremos de acá. Y en la práctica, a veces uno observa esos puntos, lo que hacen es simplemente eliminar esos valores extremos. Ok, y después voy a hablar un poco sobre resultados de simulación, que voy a hablar rápidamente, ¿verdad? Para el caso de autorregresivo, ¿verdad? Se hizo las simulaciones para ver cómo se comportan la inferencia indirecta. Entonces, para el caso más simple, autorregresivo orden 1, aquí están los resultados y se comparó también con el estimador de weight en bloques y vean que se comportan mucho mejor. Vean que el parámetro real es 0.35, son más próximos que estos que están acá. Lo mismo para el segundo escenario, cuando alfa es 1.9. Se observan que están más próximos, ¿verdad? Aquí están el comportamiento de los resultados de simulaciones para los dos escenarios. Después hay un caso más complicado, pero yo creo que la idea es lo mismo. También asumimos que alfa es desconocido, pero usamos la metodología de inferencia indirecta para estimarlos y acá usamos el modelo de interés como estable y el modelo auxiliar es t-student. Entonces aquí el parámetro que identifica alfa sería el grado de libertad. Vean que los parámetros también se estiman bastante bien, ¿verdad? 0.9, 0.6 y 0.9. Aquí la estimación es bastante buena también, 1.3, ¿verdad? Ok. Ahora voy a hablar un poco sobre la aplicación de la producción de energía eólica, en este caso que vimos al principio de la presentación. Ok. Primeramente se ajustó los modelos que se usan como autorregresivo, ¿verdad? Y tenía móviles y se da cuenta que si yo aplico, agarro bloques en el tiempo y yo ajusto autorregresivo de orden 4, vean que los parámetros parece que varían en el tiempo, específicamente en el tercer coeficiente, el cuarto y el quinto. Entonces nosotros, como observamos que los coeficientes varían en el tiempo, no podemos asumir que el proceso es estacionario, o sea, los coeficientes mantienen constante en el tiempo. Y es por eso que nosotros aplicamos un modelo autorregresivo de orden 4 variando en el tiempo. Pero después de ajustar este modelo, asumiendo que los coeficientes son lineales en el tiempo, ¿verdad? Observamos que los residuales tienen colas sumamente pesadas. Entonces aquí, por ejemplo, el CocoPlot, las colas salen, aunque los errores parecen ser independientes. Aquí es la función de autocorrelación de un proceso parece que ser de ruido blanco, ¿verdad? No todos se encuentran dentro de la banda, pero las colas son pesadas. Y además ajustamos unas curvas ahí, la normal y la estable. Acá la roja, parece que la estable se ajusta mejor. Y además calculamos variograma en donde vemos la estabilidad de la variancia en el tiempo de los residuales. Vean que parece que la variancia no se estabiliza tan bien. Entonces ajustamos un modelo en donde los errores son estables con la inferencia indirecta. Estos son los parámetros estimados y aquí están algunas medidas que se puede comparar. Vean que para el error cuadrático medio, el modelo asumiendo varianza finita parece ser mejor, ¿verdad? Pero MAI, que es el error absoluto medio, no. Y resulta que si el proceso no tiene varianza finita, si el proceso no tiene varianza finita,
nosotros estamos calculando error cuadrático medio, o sea, estamos calculando un proceso que tiene segundo momento finito, ¿verdad? Que no tiene mucho sentido. Entonces, aquí preferimos usar MAI y resulta que el proceso estable es mejor en ese sentido. Y después aplicamos para alfa desconocido, ¿verdad? Dejamos libre para estimar. Aquí asumimos que es 1.34, pero si dejamos libre para estimar, que a 1.38. Entonces, esos son los estimadores obtenidos en esta aplicación. Finalmente, para concluir, ¿verdad? Este tipo de proceso extiende lo que se llama un proceso localmente estacionario con variancia finita, ya que cuando la variancia es infinita, simplemente alfa es igual a 2. Y un proceso estacionario es un caso particular de ese tipo de modelos en donde todos los parámetros son fijos. Y este tipo de proceso tiene variancia infinita. Y además, la inferencia indirecta muestran que este tipo de estimación, ¿verdad?, es satisfactoria para el caso paramétrico. Para el caso no paramétrico, todavía que el problema queda abierto y no hay solución todavía. Y aunque este tipo de proceso, tiene que usar inferencia indirecta, que está basado en simulaciones, el tiempo de estimación es más, se consume más tiempo, pero la suposición de variancia finita a veces simplemente no es buena en ese tipo de resultados, perdón, ese tipo de aplicaciones. Entonces, algunos trabajos a futuro, como cómo identificar ese tipo de modelo, cómo hacer predicción, cuál es la propiedad asintótica de ese tipo de modelo, qué pasaría si nosotros queremos asumir que los coeficientes tienen un comportamiento no paramétrico, queremos estimar alguna función, algunos coeficientes que no tenga forma paramétrico, y también existe una distribución estable temperada, que es un tipo de distribución que tiene comportamiento muy parecido a la distribución estable, pero todos los momentos son finitos. En donde esto también lo desarrollé parte de mi tesis y todavía está la espera para publicación. Aquí están las referencias de esta presentación y muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Chuwei. Alex le pasó algo con la conexión, entonces no lo tenemos por acá, pero le doy la palabra a Luis, que tiene la mano levantada. Adelante, Luis. ¿Cómo está, Chuwei? Muy bonita la charla. Nada más tengo un par de preguntas. En ese algoritmo de inferencia indirecta, en el último paso está esa matriz sigma. Creo que era como 30. Ok, sí. Digamos, aparte del caso independiente entre parámetros, que fue lo que usted dijo, ¿hay alguna escogencia que se haga aparte de sigma igual identidad que sirva para encontrar o para utilizar este método? De hecho, sí. Cuando el caso que no sea independiente, también hay forma de buscar un sigma que sea mejor. Se refiere mejor cuando se requiere que los errores estándares de los parámetros del modelo de interés sea mínima, ¿verdad? Entonces sí existe una metodología para encontrarlo. Pero eso depende del conocimiento de la función de enlace que se dice acá, ya que cuando t tiende a infinito, los parámetros del modelo de interés se puede establecer una función, como mapeamiento, ¿verdad? Entre los parámetros del modelo de interés con los parámetros del modelo auxiliar. Entonces, hay que conocer esta función de enlace. Ok. Y me imagino que en la misma línea va el asunto del comportamiento asintótico, ¿verdad? De los parámetros. No sé
este resultado garantiza, o sea, este tipo de algoritmo garantiza que los parámetros sigan un cierto comportamiento asintótico. Sí, de hecho, si se conoce la función de enlace, que en mi caso no se conoce, ya que es una función desconocida, ¿verdad? Ajá. Pero si se conocen, el resultado asintótico de los parámetros de interés, ¿verdad? De los estimadores de modelo de interés, es asintóticamente normal. Sí, Okay. el modelo auxiliar también es normal. Sí, y también, bueno, tengo otra pregunta. En realidad, digamos, este proceso de inferencia indirecta se aplica, lo que veo es que se aplica para el caso en donde uno no conoce la verosimilitud, ¿verdad? Muchas veces del modelo base. ¿Qué tanto, digamos, se parece esto a otro tipo de procedimientos numéricos? Como hay un procedimiento se llama ABC, que es de cálculo bayesiano aproximado. No sé si tiene alguna relación. Me genera la duda, digamos, porque los dos siguen exactamente el mismo principio. No puedo calcular la verosimilitud, la trato de aproximar a base de comparaciones. Verás que no sé, pero en este caso, para la inferencia indirecta, la idea es estimar los parámetros usando un modelo auxiliar, ¿verdad? Que no se Ajá. conoce. Entonces, no sé cómo sería la metodología de ABC, Ok. que sí es posible calcular, por ejemplo, el error estándar y el resultado asintótico de los parámetros, de los Sí, ese, estimadores. con el ABC es como también a fuerza bruta, ¿verdad? Uno a base de simulaciones, uno va recuperando la información de la distribución posterior de los parámetros y puede hacer inferencia. Ah, Pero ok. se me parece mucho, ¿no? Y yo imagino que también, en realidad, la solución bayesiana a este tipo al menos a los procesos localmente estacionarios, no sé qué tanto se ha estudiado. Sí, pero en este caso la inferencia indirecta no se usa ninguna distribución posterior. Se usan simulando el modelo de interés original, ¿verdad? Ah, ok. Pero también nada más como, siguiendo la misma pregunta, no se ha hecho, digamos, o se ha estudiado la distribución posterior de parámetros o con un enfoque más bayesiano, lo que son procesos localmente estacionarios. Vieras que no, o sea, busqué un montón de referencias y pareciera que no se puede definir bien, Ok, ok. No, está muy porque interesante. la función densidad no existe, ¿verdad? Entonces nada Ujú. más tiene la función de función característica. Ok, ok. No, gracias, gracias. Juan. Ok. Ok. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Disculpen, se me desconectó un momento el internet, como por 5 minutos. Espero que no haya pasado nada extraño. ¿Hay alguna otra pregunta para Shuwei? Mauricio Campos. Shu, ¿cómo está? Todo bien. Que, Shu, de hecho tenía varias preguntas que ya Luis las hizo por mí, por dicho. Pero me quedan preguntas en la misma diapositiva. Esa misma. Es que nunca había visto este método hasta ahora, digamos, de nuevo. Para mí, lo que sí me queda, tengo un par de dudas. Ese modelo auxiliar, Shu, cómo se elige? ¿Puede ser cualquier verosimilitud conveniente? O, digamos, usted en la práctica, ¿qué hizo? En la práctica, lo mejor es que tenga una estructura muy similar al modelo de interés. Entonces, en mi caso, ¿verdad? Como está lloviendo demasiado fuerte, como el modelo, la distribución de Sauli, tienen 4 parámetros, que es alfa, el peso de la cola, sigma, mu y ¿cuál más? Beta, que es la simetría. Este, Utilicé un modelo en donde existe la verosimilitud, que es la distribución T en escala. Entonces la distribución T en escala tienen locación y también tienen el parámetro de grado de libertad, que mientras el grado de libertad sea más bajo, ¿verdad? La cola sea más levantada, o sea, sea más pesada. Y cuando el grado de libertad tiende a infinito,
entonces se aproxima a la normal, ¿verdad? Que es el caso cuando la cola sea menos pesada. Ok, entonces sí hay una ganancia, digamos, en usar un modelo auxiliar que se parezca lo más posible al de interés. Sí, de hecho existe una condición, ¿verdad? De que la función de enlace que mencioné tiene Ajá. que ser biyectivo. O sea, tiene que ser 1 a 1 para cada parámetro. Ah, ok. Ah, ok. 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 Y después, Shuko, ese primer vector que se tiene que simular, ¿verdad? Del Y tilde, eh, ¿cómo se simula? ¿Cómo se simula eso? Porque dice que se simula usando el modelo de interés. Si yo tengo el modelo de interés, ¿verdad? Entonces, si como en mi caso, las variables estables se puede simular. Entonces, es nada más asumir un beta arbitrario como un valor Ah, ok. inicial. Ok, O, ok. Ok. o puede usar alguna metodología para ver por dónde anda y ahí pueden usar esos parámetros para simular. Son valores iniciales. Claro, sí, sí, claro, pero en este caso son las alfas estables, entonces no hay tanto problema en simularlas. Sí, correcto. Ok, perfecto. No está, gracias, Shu. ¿Alguna otra pregunta para Shuwei o Shu? ¿Alguien más con algún comentario o pregunta? Si no hay, les quisiera pedir un favor, y es que quisiéramos tomar una foto de quienes participaron hoy del seminario. Entonces, la solicitud es saber si pueden encender la cámara para que María Luisa nos haga el favor de Y toda la tomar una presentación, foto. ¿verdad? Ah, ok. Muchas gracias. María Luisa, todo suyo. Sí, listo, muchas gracias. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Ok. Bueno, gracias a todos y creo que sería todo por hoy, ¿verdad? Si no hay más preguntas, gracias a Shuwei por la excelente presentación y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias. Tengan una bonita tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, muchas Muchas gracias. gracias. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Hasta luego.